Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan por ahí atrás? ¿Me escuchan bien? Ok, qué bueno, me alegro mucho. Para aquellos que nos visitan por primera, segunda vez, mi nombre es Armando Ortiz, yo soy uno de los pastores de aquí de la Iglesia Cristiana Familia de Fe y es un gozo tenerlos entre nosotros. Y vamos a reanudar nuestra serie en la carta de primera a los Corintios. Durante las últimas 5 o 6 semanas hicimos una pequeña pausa para predicar algunas doctrinas que son esenciales para nosotros como iglesia. Creemos firmemente en algo que en la teología se le denomina como las doctrinas de la gracia, pero no es nada más que ver a la luz de la Escritura la realidad del corazón del hombre y la realidad del corazón de Dios al salvar a los pecadores. Y yo quiero preguntarles, ¿para cuántos les fue de edificación y trajo claridad a su vida esta serie de las doctrinas de la gracia? Si pueden levantar ahí su mano. Me gozo mucho y deseo que Dios siga hablándonos a través de estas grandes verdades. Y el día de hoy yo voy a continuar con nuestra serie en la primera carta a los Corintios. Así que acompáñenme en sus Biblias a Primera de Corintios capítulo 9 y voy a exponer del versículo 19 al versículo 27, ¿ok? Dice la palabra del Señor: porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo que hago, lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal manera que ganen. Y todo lo que compite en los juegos, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Oremos. Amado Padre, gracias te damos en esta tarde por la bendición que nos permites tener al cantar como el cuerpo de Cristo aquellas verdades que son necesarias y fundamentales para que nuestra alma, así como lo cantábamos, pueda esperar en ti, Señor. Ahora te ruego que a través de la palabra ya no seamos nosotros derramando nuestros corazones a ti, sino que sea tu Espíritu Santo hablándonos claramente a nuestra mente para traer información que clarifique cosas, a nuestro corazón para cambiar nuestros afectos y podamos amarte más a ti y a nuestro prójimo, y que seamos llamados a la acción para que con nuestras obras podamos darte toda la gloria. Te ruego, Señor, que me uses a mí a pesar de mis debilidades, pero que me uses con autoridad, con pasión y con gracia, para que mis hermanos puedan escuchar este mensaje y lo pongan por obra. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hace más o menos como unos 12 o 15 años, no recuerdo muy bien, estudié en un instituto bíblico. Yo vivía aquí en la ciudad de Monterrey, sin embargo, decidí internarme en este instituto para poder vivir como la experiencia completa. No solo de ir a estudiar, sino de estar ahí entre la gente, entre los internos. Y al yo ser un
soltero que ya había vivido mucho tiempo solo y haciendo con mi tiempo y mis recursos y todo lo que me daba mi gana, por así decirlo, me sacó de onda el reglamento que tenían en ese instituto. Y una de las cosas que más me podía es que entre semana teníamos que estar más o menos como a las 9 de la noche ahí en el instituto. Yo me acuerdo que a las 9 de la noche yo apenas estaba saliendo a los tacos para ir a cenar. Y cuando llegaba el fin de semana, lo más tardar que uno podía llegar era a las 10 de la noche. Pero algo que era súper común en los estudiantes que estábamos internos ahí, es que en lugar de llegar tal vez unos 20 o 30 minutos antes de la hora que se nos había establecido, siempre llegábamos unos 20 o 30 segundos antes. Y es como que ya estaban cerrando así la puerta para que ya no pudieras entrar y tú así como que, sí, alcanzabas a llegar. ¿Y saben por qué? Porque normalmente nos gusta vivir en el límite, en la línea del reglamento. Dime qué es lo que no puedo, no me digas qué es lo que tengo que hacer, solo dime lo que no puedo hacer. Y yo quiero hacer eso. Y yo recuerdo que el director nos recordaba muy seguido: jóvenes, las reglas no se hicieron para vivirlas al límite. Las reglas se hicieron para vivir unos pasos atrás. Pero nos gusta, debido a nuestro pecaminoso corazón, vivir ahí en esa raya. Dime qué es lo que no puedo hacer y entonces con eso es suficiente. Y ¿sabes qué? Algo similar estaba pasando en la iglesia de Corintios. Nosotros hemos estado hablando desde el capítulo 8, capítulo 9, y vamos a hablar en el capítulo 10 sobre la libertad cristiana, la libertad que tiene todo el creyente. Los corintios querían saber qué tanta libertad tenían para vivir en esa línea. Si es como, si no traspaso esto, entonces sigo siendo un cristiano, ¿verdad? Pero ese no es el corazón de Dios, ni el corazón de la libertad que se nos ha dado en Cristo. Entonces, cuando empiezan a cuestionar al apóstol Pablo acerca de su libertad, él le responde sobre una manera en que él la entiende y que de esa manera deben vivir todos los creyentes su libertad. Y básicamente lo que Pablo les está diciendo a través de este pasaje es lo siguiente: yo no uso mi libertad para disfrutar de ella haciendo lo que me place, sino que la verdadera libertad es la capacidad de sacrificar, ceder e incluso abstenerme de ciertas cosas con tal de ganar a otros para Cristo. Así que esta misma idea que el apóstol Pablo les estaba comunicando a los corintios es el argumento para esta tarde para ti. Y es lo siguiente: aquellos que aman el evangelio y participan de él deben usar su libertad para ganar a otros para Cristo. Te lo repito: aquellos que aman el evangelio y participan de él deben usar su libertad para ganar a otros para Cristo. Y quiero tratar de responder a través del primer punto de mi sermón lo siguiente: ¿cómo puedo usar mi libertad para ganar a otros? Ok, ya tengo esta idea clara. Ya sé que tengo que usar mi libertad para ganar a otros para Cristo y no para vivir como me place. Así que del versículo 19 al versículo 23, el apóstol Pablo nos va a modelar cómo es que luce un cristiano cediendo cosas de su libertad para que más puedan conocer el evangelio. Y comienza diciendo el versículo 19: porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Y es que aquí hay una paradoja y hay algo que desafía nuestras doctrinas. ¿Por qué? Durante las últimas semanas hemos hablado acerca de que Dios es el que elige a los que han de ser salvos, que es por medio de su gracia que son salvos, que es a través de la fe que son salvos. Y entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo: no, hay algo que nosotros podemos y debemos hacer y que puede ser una herramienta, un medio para que otros puedan conocer del evangelio.
Y es que no está peleado una cosa con otra. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre van caminando como una vía del tren paralelas, en donde sí el Señor ha decretado todas las cosas de manera soberana, pero dice la Confesión de Westminster que Él no lo ha hecho violentando nuestra voluntad. Y es ahí donde nosotros ejercemos la responsabilidad que nos corresponde para que otros puedan conocer a Cristo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Yo soy libre. Dice, y soy tan libre que yo escojo cuándo hacerme esclavo de otros. Tremendo. No es una paradoja, lo que pasa es que Pablo entiende que ahora en Cristo tiene una verdadera libertad. Y esta verdadera libertad es la capacidad de abstener su carne y sus propios deseos por amor a otros, por amor del Evangelio. De hecho, así como empieza el versículo 19, también empieza el capítulo 9. Fíjate lo que dice el verso 1 del capítulo 9. ¿No soy libre? ¿Acaso yo soy esclavo? ¿Acaso yo dependo de los hombres? ¿Acaso yo dependo de la economía de la iglesia? ¿Acaso yo estoy sometido a la ley de los judíos? ¿Acaso yo estoy sometido a la libertad de los gentiles? No, yo soy libre porque Cristo me ha hecho libre. Y me ha hecho tan libre que ahora tengo la capacidad, por la gracia del Espíritu Santo, de actuar conforme a las cosas que me pueden ayudar a predicarle el Evangelio a otros. Y esta actitud, hermanos, del apóstol Pablo no era nada más que la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo. Su disposición de hacerse esclavo de todos con un fin muy determinado, a fin de ganar a la mayor cantidad posible. A fin de que la predicación misionera fuera más exitosa, a fin de que su trabajo de llevar el evangelio con grupos de personas que pudiesen rechazarlo, entonces tuviera una eficacia mayor. El apóstol Pablo está diciendo, la obra misionera no puede hacerse exitosamente, al menos que aquellos que están predicando el evangelio estén dispuestos a hacerse esclavos en algunas ocasiones. Y luego empieza a seccionar a este grupo de personas en los cuales él ha tenido que, como un camaleón, yo me imaginaba esto como un camaleón, tú lo pones aquí y se empieza a camuflajear en color negro, y luego lo pones aquí en color gris y se hace gris, y lo pones en algo celeste y se hace celeste. No cambia la esencia del camaleón, pero tiene la capacidad de entender su contexto y entonces actuar de acuerdo a ello. Y en el versículo 20 empieza a decir, a los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. Pregunta, ¿Pablo era judío o no? ¿Pablo era judío o no? Bueno, para los que no saben, Pablo era judío, y de los judíos de los buenos. Él dice, yo de todos los judíos yo soy de los menos buenos. Entonces, ¿cómo es que se hizo judío si él ya era judío? Lo que pasa es que él ya no estaba sometido al legalismo, a las leyes ceremoniales y leyes alimenticias que el mismo pueblo de Israel había diseñado para su religión y para su cultura. Y Pablo decía, yo ya no tengo que vivir para ello porque Cristo ya me ha hecho libre. Sin embargo, cuando estoy con los judíos, a los judíos me hago. Y no es que estoy actuando de manera hipócrita, es que estoy usando la sabiduría que el Espíritu Santo me ha dado para poder ganarlos para Cristo. Y nosotros tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, verso 3, hizo que Timoteo se circuncidara, para que la predicación de Timoteo a los judíos fuese más eficiente. En Hechos 21, 26 vemos al apóstol Pablo en su disposición de pagar por los votos nazareos. Pablo no sentía ninguna obligación religiosa en el cumplimiento de ciertos ritos. Más bien lo que él quería es que su influencia no fuera estorbada, sino que a través de la sabiduría que el Espíritu Santo le había dado, pudiera predicar el evangelio más
eficazmente. No era que el apóstol Pablo despreciara la ley porque dice, pues me hago a los que están bajo la ley. Más bien su actitud hacia la ley ya no era hago esto para que Dios me salve. Que eso sí era lo que como vivían los judíos. Los judíos tenían que cumplir la ley para obtener la bendición de Dios, para poder tener la aprobación de Dios. Pero la convicción del apóstol Pablo había cambiado por completo. Él ya no cumplía la ley para que Dios le aprobara o le salvara. Él ya estaba pleno en Cristo, por eso dice, yo soy libre. Sin embargo, si tengo que cumplir con ciertas leyes, con tal de no ofender a mi prójimo, lo voy a hacer. Después, en el verso 21 nos habla de un segundo grupo, dice, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. Y ahora empieza a hablar de este grupo de gentiles, aquellos no que no tenían una ley, porque tenían la ley romana, una ley civil a la cual se tenían que someter, pero los gentiles, los griegos, no estaban sometidos a la ley mosaica. Y entonces el apóstol Pablo dice, a ellos también yo les he demostrado absoluta fidelidad en el llamamiento que Dios me ha dado, el llamamiento que Cristo me hizo de ve a los gentiles. Así que él hacía todo lo posible por identificarse con ellos. Pablo hacía todo lo posible para que su vida de tal manera tuviera un impacto, no con el legalismo que aplastaba la vida de los gentiles y que era impuesto por la ley mosaica, sino, dicen algunos comentaristas, con la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo, hermanos? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. Y esa es la ley que Pablo estaba cumpliendo al amar a los gentiles de tal manera que su predicación pudiese ser efectiva para ellos. Después nos habla de un tercer grupo y son los débiles. En el versículo 22 dice, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que por todos los medios salve a algunos. Y los débiles es este grupo de creyentes y es interesante porque los débiles son cristianos. ¿Cómo que para ganarlos a ellos? Si ellos ya eran creyentes. Los débiles son este grupo de cristianos que aún su conciencia es débil para practicar ciertas cosas y les ofende que los maduros o los fuertes en la fe las practiquen. Y el apóstol Pablo dice, si es necesario tener que abstenerme de algún alimento para que el débil no sea ofendido, lo voy a hacer. Si es necesario dejar a un lado cierto comportamiento con tal de que la conciencia del débil no sea tropezada, lo voy a hacer. Pablo estaba al pendiente, hermanos, de todos los grupos de personas a los que él tenía alcance para llegar con el evangelio, y él decía lo siguiente: a todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y obviamente sabemos que la única forma de poder encontrar salvación en Cristo es por medio del evangelio. Y entonces culmina este pasaje precisamente hablando de qué es lo que lo impulsa a ser así. ¿Qué es lo que hace que el apóstol Pablo viva de esa manera? ¿Qué es lo que hace que el apóstol Pablo esté invitando a los corintios a usar su libertad de esa manera? Y fíjate cómo culmina el verso 23. Y todo lo hago por amor de ¿qué, hermanos? Del evangelio. Como dice, creo que la Reina Valera 60, por causa del evangelio. Para ser partícipe de él. Pablo tenía un motor y una motivación suficiente. Era la ley del amor y la comisión que Cristo le había encomendado. Pablo estaba dispuesto a sufrir la falta de comprensión por algunos y estaba dispuesto a prescindir de sus derechos apostólicos con el fin de compartir el mensaje más hermoso que él tenía, el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio.
Así que hermanos, nosotros vemos en esta primera sección cómo el apóstol Pablo responde claramente cómo yo puedo usar mi libertad para ganar a otros. Y él está diciendo, no es abusando de tu libertad para que hagas lo que te da la gana, sino todo lo contrario. Usando tu libertad para que puedas abstenerte o estar dispuesto a sacrificar ciertas libertades por amor a las almas de aquellos que no le conocen o que aunque ya le conocen aún son débiles y necesitan seguir madurando. Y en lugar de que tu vida sea un tropiezo para la madurez y la fortaleza de esos débiles, entonces sea de bendición y de edificación. Godet escribe acerca de Pablo, un comentarista: ninguna observancia le parecía demasiado fastidiosa, ningún requisito demasiado estúpido, ningún prejuicio demasiado absurdo para impedirle que lo tratara con ternura en vista de la salvación de las almas. Nada le parecía tan absurdo, más bien él estaba dispuesto a hacerse de todo a todos con tal de ganarlos para Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se ve eso en nuestros contextos? ¿Cómo podemos usar nuestra libertad para ganar a otros para Cristo? Bueno, en primer lugar, aquí hay una convicción fuerte de parte del apóstol Pablo de ser un mensajero del Evangelio de Jesucristo. Entonces lo primero que debes hacer es tener una convicción fuerte y clara de que Dios te ha llamado a predicar el Evangelio a otros, hermano. De que Dios te ha llamado a predicar el Evangelio con tal de que otros puedan conocer de Cristo y vengan al conocimiento de Él. Que no hay ningún solo cristiano que diga, no, eso no es para mí. Todos los cristianos estamos llamados a ser discípulos por medio de la proclamación del Evangelio. Pero también vemos en este pasaje que no es solo a través de nuestras palabras, sino que la manera en que vivimos puede ser un impedimento para nuestra proclamación. La forma en que comunicamos, no solo con articulando bien nuestra teología o nuestra definición del Evangelio, sino cómo es nuestro carácter y nuestra conducta, puede ser un impedimento o puede ser una alfombra para que otros puedan pasar y escuchar el Evangelio. Las cosas que hacemos, hermanos, puede ser un camino abierto o puede ser una barrera para que otros conozcan de Jesús. Entonces necesitamos tener una convicción profunda de que hemos sido llamados a predicar el Evangelio, pero no solo con nuestras palabras, sino también con nuestra vida. En segundo lugar, tenemos otro principio claro que el apóstol Pablo establece, y él dice: no me ha dado Dios una libertad para aprovecharme de ella y vivirla al límite, sino que Dios me ha dado una libertad para renunciar a ciertas cosas con tal de que otros puedan conocer al Evangelio y ser salvos. Y a lo mejor lo podemos entender mejor así. Imagínate que tienes un amigo que es un judío ortodoxo. Tiene sus caidelitos así, su barba, no como la mía, ellos la tienen mejor, pero así más barbón, su kipa o... Él guarda todas las leyes ceremoniales y guarda todas las leyes alimenticias. De repente van a cenar. Y mientras están en esa cena, él empieza a preguntarte sobre qué creen los cristianos. Se abre la puerta para empezar una conversación doctrinal, profunda acerca del Evangelio. Es tu momento, hermanos. Él te está diciendo, a ver, cuéntame más sobre Cristo y los cristianos. Y mientras están hablando, viene el mesero y dice, a ver, ¿qué va a querer, Señor? Y este judío con ese corazón férreo a las leyes alimenticias dice, no, yo solo puedo comer carne y cierta carne y tiene sal kosher, y empieza a preguntar ahí cosas. Y tú, porque a ti te gustan las costillas de cerdo en barbecue,
Para los que no entiendan, para los judíos ortodoxos comer cerdo es abominable, hermanos. Es ofensivo. Entonces imagínate la escena. Ese es el momento para poder predicar el evangelio y a ti no te importa eso. Y dices, a mí deme las costillas de cerdo más grandes y 2 sándwiches de pulled pork, ¿sí? O sea, no solo las costillas, sino carne de cerdo deshebrada. Y tráigale una a mi compañero, o sea, ¿qué crees que estás haciendo? Tal vez él no te diga nada, pero créeme, no es la manera más sabia para abrir una conversación como esta. Al contrario, puede que estés cerrando una puerta por lo que implica para él que tú estés comiendo así. Entonces, fíjate, hermano, sin Cristo, tú pudieras decir, es que yo tengo hambre y voy a satisfacer mi deseo de unas costillas. Por lo tanto, no me importa lo que los demás crean, lo único que me importa es mi propio placer. Así que voy a pedir eso, aunque eso signifique ofenderlo. Eso es lo que haría una persona sin Cristo, pero ahora en Cristo, dice el apóstol Pablo, soy tan libre que tengo, por la gracia del Espíritu Santo, el poder en mí para decidir hacer aquello que no ofenda a otros. Ahora en Cristo tenemos la libertad, hermanos, de comer lo que sea. Gloria a Dios. Saliendo de aquí en los bautizos, terminando los bautizos, vamos a pedir, ¿sí? Y todos vamos a comer, y unos van a pedir pollo y otros puerco y otros res. Todos podemos comer de todo gracias a Cristo. Sin embargo, por amor al evangelio y con el deseo de ganar o tal o cual persona para Cristo, entonces vamos a usar nuestra libertad para ir en contra de nuestros propios placeres y estar dispuestos a sacrificar una cena, una comida, un comportamiento con el deseo de que nuestro evangelio pueda tener una apertura mayor a los oídos de otros. El pastor MacArthur, con respecto a este texto, comenta lo siguiente: el tema no es qué tan libre eres para andar en este mundo, sino qué libertades debes ceder para ganar a los de este mundo. Y él sigue diciendo, los cristianos inmaduros, egoístas y carnales están preocupados por cuánta libertad pueden disfrutar, mientras que los cristianos maduros, espirituales, amorosos y piadosos están preocupados por cuántas libertades pueden hacer un lado con gusto para que el evangelio pueda ser recibido sin estorbo. Hermanos, ¿qué tipo de cristianos somos? ¿Cuál es el diagnóstico cuando vemos el uso de nuestra libertad? Iglesia, aquellos que aman el evangelio y participan de él, ceden ciertas libertades con tal de ganar a otros para Cristo. Pero no solo eso, sino que a partir del versículo 24 al versículo 27, el apóstol Pablo nos dice que el uso adecuado de nuestra libertad no es algo natural para nosotros, hermanos. Aún tenemos un corazón pecaminoso, aún tenemos un corazón que se resiste, aún tenemos un corazón que desea satisfacer sus propios deseos y placeres. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que el uso adecuado de nuestra libertad requiere esfuerzo y requiere disciplina. Y por eso va a poner las siguientes ilustraciones. Versículo 24. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Y está raro porque parece que el apóstol Pablo aquí va a cambiar de tema. Pero es muy clásico que él haga esto. Está hablando de algo y luego va a traer una ilustración para aclarar la verdad que él está comunicando. Esto es típico del apóstol Pablo.
E incluso no solo va a apelar al comportamiento de los creyentes, sino que él se va a poner como ejemplo para lograr que su punto sea entendido claramente. Así que el apóstol Pablo emplea ilustraciones tomadas de los deportes para dejar claro que la libertad necesita autocontrol y autodisciplina. Para los corintios estos términos eran muy sencillos porque ellos estaban muy familiarizados con las carreras de atletismo. La cultura griega estaba empapada con este tema de los deportes, particularmente los juegos ísmicos que se celebraban cada 2 años en Corinto. Estos juegos habían comenzado más o menos en el 581 antes de Jesucristo y fíjate, eran dedicados a Poseidón, el dios del agua. Así que Pablo fíjate, aquí está haciendo eso, está contextualizando su mensaje de tal manera que sea mucho más sencillo para los corintios entenderlo. Y usa estas figuras para que el mensaje sea mucho más entendible. Y él les dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal manera que ganen. Y mire, el apóstol Pablo normalmente, cuando habla acerca de la vida cristiana, usa la metáfora de una carrera. Y él varias veces dice que esta vida cristiana es como una carrera en la cual estamos todos y debemos de competir legítimamente. Y el apóstol Pablo le dice: por eso ustedes deben de correr, no solo por el hecho de participar. ¿Qué les dice? Ustedes deben de correr de modo que ¿qué? Que ganen. De modo que obtengan la recompensa, versículo 25. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Otra vez habla de la abstinencia. Dice, si un atleta que está compitiendo por una corona de laurel, de olivo creo, es capaz de abstenerse de ciertas cosas, tiene una preparación más o menos como de 10 meses para poder participar legítimamente y tener un buen rendimiento, ¿cuánto más aquellos que están corriendo por una corona incorruptible? Dice, ellos se preparan meses. Se preparan por mucho tiempo para correr por algo que va a perecer, por algo que se va a acabar, por algo que se va a corromper. Pero ustedes y nosotros los cristianos estamos en una carrera mucho más sublime, porque la recompensa es una recompensa eterna. Es una recompensa incorruptible. Por tanto, versículo 26, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Él sabe que todos los creyentes estamos en una carrera y no solo uno gana el premio, sino todos aquellos que están compitiendo legítimamente, usando su libertad y esforzándose para que otros puedan conocer el evangelio a través de la proclamación que Él está dando. Por lo tanto, deben de ver esta carrera de la manera que el apóstol Pablo lo está cimentando. Deben de tomarla en serio, deben esforzarse, deben autodisciplinarse, deben correr de forma que Jesucristo sea glorificado a través de su vida, porque lo que ustedes van a obtener es una recompensa mayor y mejor, hermanos. Por lo tanto, vale la pena. Y el apóstol Pablo dice, a tal punto que yo estoy dispuesto a golpear a mi propio cuerpo, y dice, y hago mi cuerpo esclavo. ¿Te das cuenta? Él tiene la gracia del Espíritu Santo para someter a su propio cuerpo a ciertas cosas con tal de que otros puedan conocer de Cristo. Se ha autodisciplinado y se ha esforzado.
Al final hay un texto difícil que tal vez muchos han malinterpretado creyendo que el apóstol Pablo está hablando acerca de la salvación. Y él está diciendo, no sea que yo predicándole a muchos, yo mismo no llegue a ser salvo. Pero eso es completamente equivocado. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo es el que más predica acerca de la salvación por gracia, por medio de la fe y no una salvación por obras. Si el apóstol Pablo diría que la salvación depende de cuántos cristianos ganemos, de cuánto desempeño espiritual tengamos, entonces es una salvación por obras. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, Pablo solo sigue usando las ilustraciones de los atletas para decir que la meta de la vida del creyente es la recompensa que tenemos. ¿Y cuál es nuestra mayor recompensa, hermanos? Que podamos estar delante de nuestro Señor y nos diga, buen siervo fiel, toma tu recompensa. Tus recompensas cuando sean pasadas por fuego no se van a quemar. No está hablando de la salvación. Está hablando, hermanos, de que nosotros podemos vivir una vida miserable usando nuestra libertad para lo que nos da la gana, o podemos vivir una vida cristiana plena si nosotros usamos nuestra libertad y nos esforzamos para hacer a nuestro propio cuerpo esclavo para ganar a otros. Y Juan Calvino comenta lo siguiente acerca de este texto. El apóstol Pablo dice, mi vida debería ser una especie de modelo para los demás. Por consiguiente, me esfuerzo por comportarme de tal manera que mi carácter y mi conducta no sean inconsistentes con mis principios y que por lo tanto no pueda, con gran vergüenza para mí mismo y una grave ocasión de ofensa para mis hermanos, descuidar aquellas cosas que exijo de los demás. A eso se está refiriendo. No vaya a ser que yo no esté cumpliendo con lo que les estoy pidiendo que hagan. Por tanto, yo me esfuerzo y me autodisciplino. Hermanos, no todos los griegos eran atletas. No todos los griegos competían en los juegos ísmicos. Pero ¿sabe qué? Todos los cristianos sí están en la misma carrera. Si usted ha puesto su fe en Jesús, usted está en la carrera de la vida cristiana, quiera o no, lo sepa o no. Tal vez algunos todavía están así, porque no lo sabían. Y otros a lo mejor ya van acá, y otros a lo mejor van así. Pero todos estamos en la misma carrera. La pregunta es, ¿cómo la estamos corriendo? Todos los creyentes somos atletas. Y debemos ver nuestra vida cristiana, nuestro testimonio y nuestro servicio a Dios a través de la proclamación del Evangelio como algo que debemos tomar en serio, como algo en lo que debemos esforzarnos, como algo en lo que debemos disciplinarnos. Y yo quiero tomar la misma ilustración del apóstol Pablo para ver aquellas cualidades que debe tener la vida de un cristiano que entiende que está en una carrera. Lo primero que él dice es que es necesario correr con una meta fija, con una meta clara, con un fin supremo. Y si somos estrictos con el contexto y la aplicación directa, tiene que ver con la misión de Dios para cada creyente. Tú también tienes como meta suprema la gloria de Dios mientras le predicas el evangelio a otros. Tú también tienes como una meta buscar que otras personas puedan conocer a Cristo a través de tu vida, testimonio y proclamación. Tú también estás tomando tan en serio esta carrera que estás cuidando tu propia alma. No vaya a ser que lo que estás predicando y lo que estás pidiendo ni siquiera tú lo estás viviendo. Porque la meta es clara. La recompensa eterna delante de nuestro Salvador.
La segunda cosa que el apóstol Pablo nos dice es que es necesario correr con autodisciplina. ¿Qué quiere decir? Que se necesita ser intencional. Que los cristianos, que tú y yo no podemos correr esta carrera y esperar a que las cosas simplemente sucedan, sino que debemos de buscar los tiempos, los espacios, las personas y los momentos para que podamos predicar el evangelio y vivir para la gloria de Dios. Te pregunto, ¿cómo te estás preparando para predicarle a otros de Cristo? ¿Cuál es tu disciplina? ¿Estás estudiando más la palabra del Señor? ¿Estás equipándote constantemente para entender mejor el evangelio y proclamarlo mejor? ¿Estás autoexaminando diariamente tu vida para ver si lo que predicas y lo que crees está de acuerdo con lo que vives, tu conducta y tus prácticas? Hermano, se necesita ser intencional. Se necesita autodisciplina. ¿Cómo te preparas para tener la fuerza de voluntad y el dominio propio para abstenerte de ciertas cosas por amor a otros? O simplemente dices, bueno, si va a suceder, va a suceder. Dios es soberano. He escuchado a muchos excusarse en la soberanía de Dios para evitar su propia responsabilidad. Y esa no es la respuesta bíblica, hermanos. Esa puede ser una respuesta teológica, pero no es la respuesta bíblica. ¿Cómo estás siendo intencional, disciplinando tu vida para poder predicar mejor el evangelio y para que con tu testimonio y tu vida otros puedan ser ganados para Cristo? Y por último, lo otro que dice el apóstol Pablo es que esta carrera implica esfuerzos. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que la carrera de la vida cristiana no es sencilla, hermano. Yo quisiera decirle, como había una canción que decía, un jardín de rosas, pero no es cierto. ¿Sí? Es un mundo caído, un mundo lleno de dificultades, un mundo donde nuestras convicciones son confrontadas, donde nuestra piedad es confrontada, donde diariamente en nuestro trabajo estamos siendo tentados, en nuestro matrimonio tenemos dificultades, en nuestra escuela y en cualquier contexto estamos con otros pecadores y necesitamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y eso se convierte en algo complejo. Se requiere autocontrol. Se requiere realmente ser libre para que por la gracia que el Espíritu Santo nos da podamos esforzarnos para esta carrera. Pero hermanos, vale la pena. Y se vuelve más gozosa esta carrera cuando todos tus esfuerzos y todos tus recursos no están dedicados solos a ti, a tu propia satisfacción, a tus propios deseos, sino que pones algo mayor, una visión mayor. Y esta visión mayor es que Jesús sea conocido, Jesús sea adorado y Jesús sea proclamado a través de tu vida. Hermano, solo ahí toma sentido esta carrera. Pero requiere que te esfuerces. Y Pablo de hecho le dice eso a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, esfuérzate en la gracia, encuentra tu fuerza en la gracia. Y de hecho en ese mismo pasaje es donde le pone el ejemplo también de un atleta. Requiere la gracia del Espíritu Santo para poder esforzarnos y correr esta carrera. Tal vez con esta ilustración vas a ponerte en contexto como yo. Aquellos que asisten a una comunidad misional, levanten la mano quienes asisten a una comunidad misional, por favor, quiero verlos. Eso. ¿Y los demás? Sí que. ¿No te ha pasado que hay días donde no quieres asistir? Ya nos escucharon, a ver, levanten no levanten la mano. Hermanos, a mí me ha pasado. Y luego me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. Pero simplemente tienes que dar el paso, dejar tu comodidad
E ir y seguir viviendo el evangelio con tus hermanos. Así de sencillo. Señor, ayúdame. No quiero ir, pero sé lo que me corresponde hacer. Sé que requiere un esfuerzo, sé que requiere incomodidad, sé que requiere salirme, tomar el carro, ir hacia cierto lugar, meterme al tráfico, pero sé que vale la pena, porque a esto nos has llamado. ¿O no te ha pasado que en tu comunidad hay algún hermano que nomás no aguantas y que piensas, Señor, sí quiero ir, pero que no vaya ese hermano? Pero es necesario esforzarte para seguir mostrando a Cristo, ceder a ciertas libertades con tal de que otros puedan ser ganados para Él. Jim Elliot, un misionero en las Amazonas, tenía razón cuando dijo lo siguiente: no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Por eso, hermano, vale la pena correr esta carrera para que el evangelio corra por todos los confines de la tierra a través de nuestras vidas. Vale la pena aunque eso implique negarnos a nosotros mismos. Vale la pena aunque eso implique dejar algunos privilegios y abstenernos de algunas libertades. Todo eso, hermanos, es pasajero, y lo que vamos a ganar es un fruto eterno, una corona incorruptible. Así que, hermanos, aquellos que aman el evangelio y participan de él deben tomar en serio esta carrera de la vida cristiana y esforzarse para ganar a otros para Cristo. Y quiero concluir con lo siguiente. Lo único que el apóstol Pablo está enseñando en este pasaje, hermanos, es el ejemplo de su maestro. Él no está enseñando nada nuevo. Él solo está recordando que Jesús, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, coeterno, creador, todo soberano y poderoso, no se aferró a sus derechos y sus privilegios. Hermanos, Jesucristo es el Rey del universo y Él tiene el poder, la soberanía y la autoridad para hacer lo que se le place. Sin embargo, ¿sabes qué le plació hacer? Él vino y se humilló y vino a servir a los pecadores, dice Marcos, para rescatar a muchos. Lo único que está haciendo el apóstol Pablo es recordar el ejemplo de su maestro. Eso es lo que Cristo hizo, hermanos. Con tal de salvar a cada uno de nosotros los pecadores, Él se humilló, Él cedió, Él se abstuvo. Así que si tú estás aquí y nunca has puesto tu fe en Cristo, hermano, yo quiero decirte, Él vino a servirnos a través de sus enseñanzas. Jesucristo vino a servirnos con sus sufrimientos y con su muerte para darte vida. Así que acércate a Él. Acércate a Jesús con fe, confía en Él, arrepiéntete de tus pecados y disfruta de la vida nueva y plena que Él tiene para ti. Y aquellos que ya son creyentes, den gracias a Dios que Cristo, escúchame bien, Cristo ya ganó el premio supremo de la salvación por nosotros. Cristo ya corrió esta carrera a favor de nosotros y ahora lo único que nosotros estamos haciendo es siguiendo sus pisadas para que nuestra vida y la libertad que hemos recibido de parte de Él entonces tenga un propósito mayor y mejor. Así que, hermanos, por amor al evangelio y para ser partícipes de Él, usemos nuestra libertad para ganar a otros para Cristo. Oremos. Señor, si algo tenemos de qué gloriarnos, no es ni siquiera en la capacidad que tenemos para usar nuestra libertad tan piadosamente. Nos gloriamos en la cruz de Cristo, que Él ha venido a darnos una verdadera libertad, la libertad para que nuestras vidas puedan ser usadas
para que el Evangelio siga corriendo, para ser testigos y testimonio donde quiera que estemos del poder, de la gracia y del amor de Jesucristo. Te ruego, mi Señor, que nos ayudes a entender esto cada día, para que a la luz de nuestros propios deseos, placeres, estemos dispuestos a negarnos a ellos las veces que sean necesarias con tal de que el Evangelio sea bien recibido a oídos de otros. Danos la gracia, Señor, porque no podemos en nuestras fuerzas. Ayúdanos a ser autodisciplinados para que entonces Cristo sea glorificado. Y esa corona, el supremo llamamiento, aquella corona incorruptible, aquellas recompensas, podamos recibirlas con gozo de parte de nuestro Señor. En Cristo Jesús. Amén.